Entre lo simbólico y lo sensible, el arte como testigo de los afectos. Un podcast del área de cultura, bienestar universitario, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Escúchanos en YouTube y Spotify. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Artesano, un espacio donde exploramos las múltiples formas en que el arte transforma, conecta y sana. Hoy queremos sumergirnos en un tema esencial, el vínculo entre el arte y lo terapéutico. Más allá de la creación estética, el arte tiene la capacidad de ser un vehículo para explorar nuevas emociones, encontrar nuevas formas de expresión y conectarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los demás. En este episodio hablaremos sobre cómo el arte puede convertirse en una herramienta poderosa para el bienestar emocional, cómo nos ayuda a resignificar experiencias y cómo puede abrir espacios para el autoconocimiento y la gestión de nuestras emociones. Acompáñanos mientras dialogamos con expertos y reflexionamos sobre el arte como un medio para habitar nuestra humanidad desde la sensibilidad y la creatividad. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos encanta tenerte en nuestro espacio de Artesano. Estos son unos podcasts que venimos realizando ya hace un tiempo con gente pues, que se dedica a lo que tú te dedicas. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cuál es tu labor en este momento de tu vida. Hola, muchas gracias por la invitación, Diana y Jerónimo. Un poco les cuento, yo soy artista plástica de la Tadeo, hice después una maestría en la Nacional, también de artes plásticas y visuales, y hace unos 5 años me vengo preparando, haciendo cursos de terapia artística, virtuales, y he hecho como unos 4 diplomados en distintas cosas que tienen que ver con psicoanálisis. Y entonces un poco la idea es que en la vida se me fue mezclando mi propio psicoanálisis. Durante 13 años estuve con una clase que amo mucho, que se llama Laboratorio de Creación, en donde los estudiantes durante un año realizan un proyecto personal en artes para su tesis, y uno pasa un año con ellos viendo de qué manera ellos van encontrando sus mundos, armando sus archivos, tratando, digamos, como de crear sus propias metodologías de trabajo, los encuentros, los fracasos, los silencios, digamos, como ellos dicen, pues se bloquean, o hay semanas de mucha fertilidad creativa, otras no. Entonces, esa clase, que también duré 12 años dándola, empecé a ver todos los vínculos que hay en relación a lo terapéutico, o sea, desde el psicoanálisis o la arte terapia y un proceso de creación. Y decidí pues que me quería como especializar en eso y hacer los estudios. Ahorita estoy haciendo una maestría en psicología clínica y psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Entonces yo tengo cruzados como la docencia, que amo, la pedagogía, las artes en base a sus procesos de creación y lo terapéutico. Entonces esos serían como las tres cosas que podría vincular. Buenísimo, Mariana. O sea, tienes ahí como una mezcla, es una mezcla bien interesante, ¿no? Entre el arte, como todo este mundo emocional, afectivo de los seres humanos, y ahora pues te vas por el campo clínico, ¿sí? Uh-huh. Ok, ¿y cómo crees tú que ha impactado tu propia experiencia con el arte en tu manera de manejar tus emociones? Pues muy buena pregunta, porque las emociones siempre están. Uno cree que manejar emociones es como no sentirlas, como no mirarlas, no hacer nada con ellas, o todo lo contrario, ser una persona hiperemocional y entonces estar todo el tiempo al borde y en un modo, digamos, de tristeza continuo, y pues no, desde el arte nosotros pensamos un poco más como desde los afectos. Para explicarme mejor, hay un filósofo que se llama Spinoza, y él habla de algo que todos los seres vivos tenemos, animales, plantas, humanos o poshumanos, que es un poco el conatus, que es como la persistencia por la vida. Entonces todos persistimos por la vida, y entonces las plantas buscan el sol, la luz, el agua.
Y entonces en un proceso, digamos, de creación, los afectos se mueven desde ese lugar, ¿no? Hay una pulsión, un deseo de crear más vida, ¿no? Fuimos creados como lanzados al mundo, venidos de no sabemos dónde a crear más vida, pero pues cuando ya Spinoza es del siglo XVI, también él habla de las pasiones tristes, pero también de las pasiones alegres, que sería esto del conatus. Pero ya Freud también después habla en una segunda tópica sobre la pulsión de muerte. Entonces, es decir, para mí lo emocional está ligado a ese conflicto que tiene el inconsciente y esa cosa ambigua y conflictiva donde uno está bien pero al mismo tiempo no, quiere una cosa pero también quiere otra, está en una pareja y la ama pero la quiere dejar. Entonces, para mí lo emocional tiene que ver con descubrir, analizar, pensar, sentir, sobre todo para analizar un poco la vida, mi historia de vida, para poder encontrar un poco dónde estaría situado mi deseo y de esa manera, pues digámoslo así, fluir, pero no de manera positivista, para no sufrir, para ser mejor, para tener éxito, para que no me duela la vida, sino todo lo contrario, para poder vivir con dolor y aceptar ciertas heridas y ciertas historias muy tristes, pero ir como más allá de eso, no quedar prisionero, digamos, como de una historia o de unos recuerdos. Entonces el arte sí ayuda muchísimo en eso porque independiente que sea, digamos, un proceso en terapia, el arte permite de manera impresionante como hacer relaciones con tu inconsciente, ¿sí? Entonces los artistas todo el tiempo están simbolizando, haciendo metáforas, haciendo archivos donde van viendo imágenes que se conectan y pueden trabajar sin controlar lo que van. Se llena uno de valentía y va mirando, va viendo como ambas cosas son supremamente singulares. Un proceso de creación y un proceso en terapia, no hay ningún estudiante igual a otro, no hay ningún paciente con la misma neurosis o con la misma histeria, con la misma vida. Mirar, pero que con el tiempo todos sentimos cosas, pero las sentimos de modo distinto. Hace un momento tú hablabas sobre tu experiencia con los jóvenes y jóvenes universitarios, ¿sí? Que fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando te conocimos y pues que tuvimos en cuenta para invitarte a este podcast. Y nos gustaría saber qué aprendiste sobre esa conexión entre el arte, emociones y trabajar con jóvenes. Bueno, uno de profesora siempre ha trabajado con jóvenes y eso es una maravilla, aunque uno en crisis, porque claro, van pasando décadas y uno se va haciendo más viejo y va como un poquito a veces de manera nostálgica, pensando que en la época de uno fue mejor y cosas así, pero no, a mí me parece que en la universidad hoy los jóvenes entran a estudiar muy chiquitos, están adolescentes de 16, 17 años, entonces tienen dos cosas que hacer: transitar por su adolescencia, que es un periodo muy importante, muy rico, digamos, puede ser insoportable para los papás y para ellos mismos que lo padecen hormonalmente, pero es un periodo hermoso porque es decir, ellos llegan a la universidad y a lo mejor es la primera vez para un montón de cosas, ¿sí? Que no han vivido. Entonces es hacer una especie de duelo para dejar de ser niños o niñas o pubertos y empezar a transitar su adolescencia, pero aún sin ser adulto. Entonces es un momento de transición, digamos, muy convulso, lleno de emociones paradójicas, complejas, que ellos mismos no pueden entender, un cuerpo que cambia, que crece, que le salen pelos, barros, que la voz y los tonos de la voz en los hombres y los gallitos salen, las mujeres empiezan a tener otro cuerpo. Entonces a lo mejor para ellos es la primera vez de enamorarse de alguien, de hacer un duelo, no, de un amor fallido, la primera vez que seguramente escuchan algo en la academia o leen algo o una película. Entonces es muy importante esa época porque la academia ya no está formando
personas mayores de 20 años, sino que está en los 4 años de su profesionalización. Ellos, al mismo tiempo que están haciendo una carrera para adquirir una disciplina y llegar a tener una profesión, están al mismo tiempo transitando por este periodo tan importante donde todo se revela en todos los sentidos, con B chiquita, con B grande, porque como hay tanta malestar, inconformidad y angustia, pues todo eso para un artista es una materia prima importante porque les permite, digamos, ser muy intensos con todo lo que quieren desarrollar y lo pueden poner afuera, darle un lugar simbólico a todo ese malestar y eso pues digamos que les permite hacer procesos de pronto muy profundos, con temas muy difíciles, se hacen preguntas muy chéveres. Yo creo que así como los niños, decía Freud, son los primeros investigadores porque el niño lo que se pregunta todo el tiempo es de dónde vienen los niños y cómo, de dónde vengo yo y por qué mi mamá tal cosa y mi papá tal otra. Entonces los primeros investigadores fueron niños y se llenaron de preguntas que como no podían resolver de manera racional, pues crearon ficciones, y yo creo que los artistas y adolescentes artistas lo que hacen es intentar ficcionar su vida para salir incluso de un mundo pues muy tomado, demandado, digamos, hoy por los celulares, las redes, los likes, las imágenes, las selfies, y todo eso está bien, pero de pronto están demasiado ahí. Creen que el mundo sucede y pasa por ese dispositivo y por unas nuevas tecnologías o unos nuevos modos de información, y en el arte pues hay que poner el cuerpo, la voz, manipular materiales, dibujar, hacer collage, tocar materiales, editar, hacer performance. Entonces yo creo que hacer parche, tener comunidad, hacer amistades, noviazgos, rupturas. Entonces todo eso que se puede hacer en la universidad es súper bonito porque se junta casi que la época más rebelde de la vida, más importante para hacer uno de los grandes duelos, que es dejar de ser niño y intentar ir convirtiéndose en un adulto, y eso todo amarrado pues a la creación artística. Entonces es para un profesor es maravilloso poder ver todo eso en escena pasando durante un semestre. Sí, y justamente esta referencia que hacías sobre Spinoza también permite entender los procesos emocionales de manera creativa, ¿no? Digamos que las pasiones alegres y las pasiones tristes, en vez de señalar carencias, buscan señalar como características muy esenciales de lo que es uno, ¿no? Uh-huh. Y en esa medida pensaba también que tanto los procesos emocionales que uno vive como los procesos creativos, digamos, los procesos de creación artística, tienen que tener una potencia creativa, ¿no? En ambos hay un proceso creativo, llamémoslo así, ¿no? Tanto para llevar un duelo como para poder hacer un cuadro, uno debe tener un proceso creativo en donde pues las emociones toman otros lugares y uno tiene unos espacios de silencio y de reflexión con uno mismo que permite llegar a esos lugares. Y por ese lado también había otra pregunta que era, pues, ¿cómo se define el proceso creativo desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? También, por supuesto, desde la perspectiva artística, que es también la que estamos abordando ahorita, ¿no? Bueno, gracias, Jerónimo, por tu pregunta. Lo primero es que, sí, olvidé lo de Spinoza, que lo habla, es más bien Deleuze en sus clases, que es justamente lo de la potencia. Entonces, volviendo a los adolescentes y adolescentes de la universidad, pues la universidad debería ser un espacio, un escenario donde uno pueda tranquilamente realizar sus potencias y no sentirse apachurrado, aplastado por un sistema a veces muy complejo administrativamente, como que aquí se puede, aquí no se puede. El arte necesita como ciertos lugares como de libertad, como de un tiempo más desacelerado de la vida contemporánea, un tiempo más singular, o como decía Borges, un tiempo fuera del tiempo donde yo me permita
darme ese lugar temporal para poder crear, como decían los griegos, un poco como el kairos, el tiempo de ocasión, porque para hacer arte pues hay que estar un poquito desacelerado, incluso aburrido, y sentir que ahí las cosas pasan desde otra temporalidad menos avasallante, o el tiempo cronológico que se va devorando todo y que uno va cumpliendo metas, sino que aquí se trata más bien de encontrarle un espacio a la vida de uno interna, existencial, para poder crear. Y eso viene de lo que tú dices, que es poder dejar a flote las potencias, y eso es lo que uno debería hacer en un espacio académico, permitir que cada cual desarrolle un proceso singular y muy intenso. Sobre todo uno lo que intenta enseñarles no es a que hagan lo que uno ya hizo, sino que ellos encuentren qué es lo que ellos pueden hacer en términos de poder, y no lo que el profesor ya sabe hacer y ya planeó para la clase y todo eso, sino que en un proceso de creación uno se enfrenta justamente a acompañar, provocar, señalar cosas, muy parecido al psicoanálisis. Uno en psicoanálisis jamás le dice a alguien qué hacer y cómo hacerlo y por qué lo debe hacer así. No es esto que hay ahora, ni entonces cualquier síntoma de ansiedad se medicaliza o se dan unos tips para no sentirla, sino todo lo contrario. O sea, si a mí me da ansiedad, pues yo puedo pensar sobre eso, ¿no? Yo puedo pensar, entonces, como la relación con el psicoanálisis, el arte es muy linda porque, por ejemplo, en términos de ansiedad, que es como lo que todos los estudiantes hoy dicen que tienen, entonces no pude llegar porque me dio ansiedad el trabajo, me paniqué, entonces confunden pánico con ansiedad, con angustia, con ataque, no sé qué, bueno. Son increíbles, pero la ansiedad viene un poco como de sentir que el mundo se vuelve muy angosto. Ansiedad y angustia vienen de angostura. Entonces, hay un autor que se llama Pascal Quignard, que yo amo mucho, y él en un libro habla, en un libro que se llama El origen de la danza, hace unas reflexiones muy lindas de cuando uno allá en el vientre de la mamá se formó como un cuerpo, y allá redondito, silencioso, bueno, no tan silencioso, pero un mundo como oyendo el mundo a través de unos ecos, y en esa oscuridad, digamos, como marítima del útero de una madre, pues un día uno tuvo que ser expulsado de ahí, aprender a respirar afuera, el frío, en una vulnerabilidad tremenda, con una cantidad de cuidados que hay que tener con los bebés, y digamos, de ese lugar, para poder estar vivos y seguir vivos, tenemos que salir. O sea, el parto también es como partir de ese lugar, como salir del paraíso uterino, donde allá no teníamos mucho que hacer, sino robarle todo a la madre para salir. Y entonces en ese proceso pues hay angustia, porque hay un mundo estrecho, acogedor, caliente, del que tenemos que salir, aprender a respirar, a hablar, a caminar, etcétera. Entonces, la ansiedad y la angustia tienen que ver con que el mundo se me vuelve estrecho, como que se me va yendo el oxígeno, como que me voy quedando sin aire, y hay un lugar físico que es acá. Ellos me dio ansiedad y se tocan acá, y uno dice, pues toca salir de ese estado, y toca salir a caminar o toca salir a hacer algo distinto que genere un poquito de placer. Pero pues uno en teoría dice, bueno, sí, hay que salir de ese estado, pero cuando se está en ese estado es terrible, porque es como si algo muy terrible fuera a pasar. Es como si la ansiedad tiene mucha cosa como de premonición, como que hay un futuro que uno cree o crea una imagen de futuro donde algo terrible va a pasar, y por eso entra en ansiedad. Entonces, en lugar de verlo como algo que hay que dopar y medicalizar, sería más bien desde el psicoanálisis y lo terapéutico desde las artes, también sería más bien darle un lugar a esa sensación en el cuerpo y aprovechar que es una alarma que se prende para decirnos algo que está pasando, y que si yo tengo ansiedad es porque hay algo que tengo que comprender,
¿sí? Si estoy estudiando a última hora y entonces presento el examen y no me va bien, pues obvio, con ansiedad, ¿sí? Pero podíamos remitirnos también como a ese origen donde fuimos un cuerpo con la madre. Entonces hay muchas imágenes, por ejemplo, de Louise Bourgeois, donde ella dibuja como unos vientres como no binarios, donde uno allá está ahí, después sale, o esa araña gigante en relación como a la relación con la madre. Entonces, más allá que uno se imponga un tema, es decir, voy a trabajar el tema de la ansiedad en artes, es más bien ver que es con ansiedad que también se va entendiendo la vida, y que es un estado que viene a decir algo, que hay que pararle bolas, y que en esos estados, por ejemplo, sale un tipo de escritura muy particular. Si hay mucha ansiedad, se puede uno poner a dibujar, a hacer grabado, por ejemplo, con gubias, e ir quitando esa piel de a poco, o sea, poner el cuerpo y la mente como en una atención de otra cosa para poder salir como de ese estado. Entonces, el psicoanálisis y las artes, lo que le permiten los cruces con la pedagogía, estaría más bien en nunca cerrar las cosas y darlas por hecha. O sea, nunca un diagnóstico o una identificación plena con algo, cerrada, congelada, absoluta de algo, sino más bien abrirla y permitirse pensarla, ver esta sensación de lo que es la ansiedad, es porque de pronto me estoy quedando corto en este espacio y tengo que salir a buscar otra cosa. O sea, me toca crear otro mundo, crear una vida, crear un deseo para poder salir de ese espacio, y no lo que haría otro tipo, digamos, como de tratamientos, que es simplemente dopar el síntoma y ya. Y entonces queda uno como anestesiado emocionalmente, porque el síntoma es algo que irrumpe y que viene a decirnos algo de lo que está pasando, y es importante escuchar síntomas. Entonces, en psicoanálisis lo que se hace es como se aprende a hacer una escucha muy profunda, que Freud llamó atención flotante, sobre ciertos síntomas. Incluso no, lo que haría sería crear un espacio para que emerjan síntomas con tranquilidad, para poder trabajarlos sin miedo. Sí, y en eso me hacías pensar que nosotros también ocultamos desde la emoción, o bueno, en la misma vida cotidiana, desde la producción y todo esto, que estamos todo el tiempo ahí como ratoncitos en una rueda, ¿no? Produciendo, se ocultan un montón de situaciones y de nuestros propios afectos, ¿sí? Me hacías acordar a Heidegger, en donde él decía que el arte pues revela aspectos del mundo que están ahí como ocultos, ¿sí? En esa misma cotidianidad. Entonces me gustaría saber cómo crees que una experiencia estética, hablando pues desde el arte, puede ayudarnos a descubrir partes de nosotros mismos que estaban ocultas y que necesitamos comprender. Sí, pues muy buena pregunta, Diana, porque muy compleja, porque puede que pase o puede que no pase. Uno no tiene ni siquiera como la potestad de decir aquí va a pasar o no va a pasar, pero pues al menos se confía en que puede pasar, porque está el escenario puesto para eso, ¿no? Todo lo que hablé un poco de la angostura del mundo y de salir de ese estado es muy heideggeriano, pero ahí pues de pronto lo voy a reflexionar desde mi propia experiencia, que es en una obra uno se somete como a un proceso que parte de un no saber. O sea, uno no tiene ni idea para dónde va, ni cómo es crear algo y darle forma a algo. Y entonces a mí me ha funcionado siempre como hacer un archivo. Entonces hacer un archivo es desplegar un montón de imágenes que lo persiguen a uno, como que le hablan, como que lo convocan, pero uno lo arma el archivo sin controlar muy bien nada y sin hacer una lectura ni rígida ni estática, sino más bien dejarse mirar por ese archivo, mirarlo todo el tiempo, intervenirlo,
o en términos psicoanalíticos casi que operarlo con operaciones plásticas, por ejemplo tapar ciertas partes del archivo, mirar lo marginal, voltear las imágenes, recortar figuras, o sea, intervenir el archivo es venir y visitarlo todo el tiempo, es estar frente a esas imágenes y tratar de ver en ellas qué es lo que, como si hubiera un secreto oculto, como si uno fuera un detective y está como tratando de analizar un caso de algo, y entonces uno sigue pistas, sigue huellas, sigue intuiciones, y el archivo es un dispositivo que permite pensar en imágenes o en materialidades y está muy conectado con el inconsciente, porque cuando uno se analiza, a uno no lo analizan desde el discurso lineal, lógico, coherente de lo que uno está hablando, sino justamente de lo que no está pudiendo decir, pero de pronto se le sale un lapsus, o lo dice en un chiste, o se le olvida algo, o queda en silencio. Entonces el archivo tiene el mismo funcionamiento, es un dispositivo donde hay silencios, hay vacíos, y uno puede hacer asociaciones libres, conexiones, tríos, parejas, cuartetos, y lo puede mover porque el inconsciente es algo plástico, no es algo estático que ya está configurado y se quedó. Es más, el inconsciente se construye, se hace aquí en esta conversación que estamos, por ejemplo, teniendo. Entonces, ya después uno trabaja un tiempo sobre esas imágenes, que muchas veces sí son imágenes que a uno lo perturban, lo persiguen, y uno dice un día ya, me voy a hacer cargo de esta imagen, y empiezas a pensar derivas de ese archivo y derivas plásticas, ¿ya? Como operaciones que puedas sacar del archivo, digamos entre comillas, de la pared o desde el muro, o desde el Miro, que es una plataforma que permite hacer archivos, y empezar a hacer derivas, digamos, ya pensando como en qué cosas me puedo permitir hacer a partir de ese archivo. Entonces, yo, por ejemplo, archivaba mucho el tema, digamos, uno de mis temas favoritos es la histeria. La histeria del psicoanálisis es maravillosa porque Freud se va a estudiar con un señor que se llama Charcot en una clínica que se llama la Salpêtrière, y allá ellos están observando una serie de gestos que hacen unas mujeres, y entonces, bueno, a eso la someten a un montón de experimentos y cosas. Charcot fue el descubridor de la esclerosis múltiple, pero un poco Freud dice, aquí hay algo que no estamos bien pudiendo ver, y entonces, así muy resumida la historia, pues él empieza a atender a una serie de mujeres, pues de su época, unas mujeres pues burguesas que podían viajar y pagar el tratamiento, y hay muchos casos donde estas mujeres, por ejemplo, le decían, cállese, déjeme hablar, ¿sí? Entonces cambia el estudio, digamos, cientificista de mirar el padecimiento de unas mujeres desde una observación silente, fría y científica, por decir algo, con todos los valores que puede tener eso o no, para decirles, venga, acuéstese en un diván y hable. Y ni siquiera fue a Freud que se le ocurrió, sino a una paciente de él que le dice, por favor, cállese y déjeme hablar. Y él, en esa escucha, es que se da cuenta que hay unos padecimientos que están en el cuerpo, pero que no obedecen a la anatomía, a la biología, que la histérica puede ver, aunque no vea, que puede mover el brazo, aunque no lo pueda mover. Hay unas que no pueden caminar, pero fisiológicamente sí pueden caminar. Cuando les estudian si su cerebro está bien, entonces él dice, hay algo aquí que sucede que va más allá del cuerpo, y es pues lo que él llama la psique, el alma, el espíritu, como lo que el inconsciente. Y entonces se da cuenta que al dejarlas hablar a ellas y tener una escucha sobre lo que ellas van narrando, pues él puede ver un poco, aparece un poco como lo que hoy llamaríamos el inconsciente, y esta terapia pues que hoy todavía se puede practicar en un diván, y que es maravillosa, porque uno acostado en un diván uno se despoja un poco como de la racionalización de la vida y de decir lo correcto, de
de cómo voy a contar esto, y a lo mejor uno ahí se permite asociar y romper ese discurso lineal para que emerja eso otro que uno quiere saber de uno, pero que no sabe qué es, y lo sabe porque hay un malestar, pero lo va entendiendo en la medida en que va operando como en cada sesión esa historia que es como la del archivo. Entonces en eso se parecen mucho. Entonces yo después lo que hago es que construyo una pieza donde doy cuenta de todos esos gestos como súper histriónicos y escenográficos de las histéricas a partir del cine. Entonces voy y capturo momentos donde se desmayan, hacen arcos, se silencian, no vuelven a comer, y lo voy trabajando a nivel visual y lo voy poniendo en movimiento. Entonces uno no sabe qué obra le va a salir, pero lo que sí sabe es que si uno va persiguiendo esa imagen y va intuyendo que eso es lo que quiere estudiar, pues las cosas se le van como presentando y se le van, hasta para uno se vuelve casi que sorpresivo decir, oiga, yo no sabía que a mí me interesaba tanto esto, ¿sí? No es que uno vaya a crear algo objetivamente sobre el mundo, sino que ese algo más bien empieza a hablarle y uno, sin estar sollado, empieza a escuchar que eso por ahí tiene todo un sentido para uno. Me haces pensar, me hiciste acordar a los murales en México, ¿no? Estas obras enormes de Siqueiros, de Diego Rivera, que cuando tú las ves pues conmueven un montón, y ahí hay una conexión también con esta creación desde lo emocional, lo comunitario, lo social. ¿Cómo crees tú que esta experiencia estética podría ser una forma de dialogar con nuestras emociones colectivas como sociedad? Pues sí, el psicoanálisis o la arteterapia que pues yo hago es individual, y a veces hacemos talleres colectivos, pero lo que uno quisiera es que esto tuviera como un alcance como más comunitario y más social, y no como tan privado, digamos. Pero a veces creo que pasa por una experiencia privada, y que esos pocos privados se van contagiando y van armando de pronto una mejor sociedad. Lo que sí es claro es que pues es un país muy difícil, digamos, hacer terapia, es costoso, muy costoso, una buena terapia es muy costosa. Y las EPS y todo, pues el psicólogo te ve 10 minutos, no es distinta la psicología que la psiquiatría, que el psicoanálisis y que la arteterapia, o te ve una vez al mes, o sea, no hay tiempo, es la sociedad sin tiempo para todo eso. Entonces yo creo que yo solo trabajo desde la universidad con talleres que abrimos al público, y que además ustedes también han venido a hacernos talleres en 2 ocasiones, y ahí yo creo que pasa algo que no pasa en lo individual, que es ese contacto y esa relación con el cuerpo de los otros. O sea, es decir, por ejemplo, el psicodrama, que es muy argentino. Eso no han estado ustedes, pero uno hace un calentamiento, prepara unas historias y empieza como las histéricas a actuarlas y a relacionarse, y ahí empieza a pasar algo muy lindo, y es que de pronto hay como un olvido de sí, ¿no? Yo soy fulana, yo soy Jerónimo, yo soy Diana, y de pronto empiezan a aparecer como otros personajes, empiezan a aparecer otro cuerpo, otra voz, y en esos instantes donde uno puede permitirse ser otro, pues yo creo que también se relaja toda la neurosis, ¿no? Del que yo quién soy, yo qué debo ser según quién, qué se espera de mí. Y ahí en ese espacio yo creo que lo hemos hecho en distintos como escenarios. Hace muchos años trabajamos en la Casa de Todas en el barrio Santa Fe con trabajadoras sociales, y era maravilloso porque ellas no tienen ningún tabú, ningún miedo a gritar, a corporizar cosas, a hablar duro, a tirarse al piso, a morirse de la risa, a chillar. Entonces pues esto era una cosa desbordada, impresionante.
Y yo creo que ahí cuando en lo colectivo uno como que se deshace de tener que ser alguien y responder en imagen incluso al otro, pues ahí se abren como unos canales otros que permiten como desafiar después, ya uno en solitario pensar, ahí yo me permití ser este personaje, o no me permití hacer nada porque me dio susto, entonces me quedé siendo un árbol todo el psicodrama y no me moví de ser árbol, y eso ya te permitiría como pensarte por qué eres tan rígido, o por qué te dio miedo. Por ejemplo, uno después hace una lectura colectiva entre todos y muchos dicen, yo hubiera querido, por ejemplo, hacer esta escena y no me atreví, ¿sí? Hay gente que viene del teatro, entonces todo el tiempo hace escenas y multiplica escenas, porque la vida cotidiana es muy rígida. En los trabajos uno lo que más oye es personas que están todo el tiempo demandadas y sujetadas a una serie de compromisos, de reuniones 24/7 y 5 tareas al mismo tiempo y unas metas enormes, y pues eso es una aceleración terrible. Yo está muy dividido entre lo que puede y lo que debe, y no tiene espacio para pensar sobre qué quiere más bien. O sea, y uno con deseo pues trabaja más contento, más con pasiones alegres, le encuentra sentido, conoce, habla, se divierte. Entonces creo que la labor es muy importante, como abrir estos espacios desde las universidades, de pronto a otras comunidades, en barrios cercanos a la universidad. Yo creo que eso sí ha faltado mucho, tanto el arte como lo terapéutico a veces se mueve en unos sectores, en unos escenarios privilegiados y ya está. Y de pronto falta como abrir mucho más esos espacios y bueno. Sí, ahí como para empatar con Mariana, que eso también es un tema que hemos visto un montón en los talleres, ¿no? Como el tema de hacer el ejercicio de desidentificarse un poquito para encontrar un poco que es justamente en esas identidades rígidas que es donde nos entristecemos la vida un montón, ¿no? Y los talleres justamente se vuelven espacios para llorar y para reírse mucho también de esas fantasías que aparecen con esas identidades, y sobre todo en este momento que está tan exigente eso de identificarse, ¿no? En términos de género, políticamente, de clase, en fin. Como que la gente en serio viene muy cargada de no solo de las exigencias, digamos, familiares y que uno mismo se impone, sino también de las exigencias del mundo. Y por ese lado de los talleres en donde uno pone en juego, digamos, los deseos y los miedos también, y los pone sobre la mesa y los comparte con los demás, en ese momento en donde uno comparte esos afectos y se da cuenta que son cosas que fluyen indistintamente si eres tú o soy yo, los dos estamos tristes o estamos felices o sabemos que es estar así, permite encontrar el deseo propio, ¿no? Que es un poco lo que decías ahorita, y va como por ahí también, digamos, el comentario y la pregunta, y es cómo el arte e incluso también la terapia pareciera un mismo camino para encontrar el deseo propio, ¿no? Y saber distinguir cuáles han sido tus deseos impuestos, digamos, ¿no? Las expectativas de tu familia sobre ti, en fin, ¿no? ¿Cómo ves eso de poder encontrar un deseo propio, digamos, auténtico, tanto por el camino del arte como por el camino de la terapia, ¿no? Sí, la idea sí es encontrarse en algún momento con un deseo, digámoslo, singular y no construido tan desde afuera, pero tampoco es como que uno adentro sí lo tiene y lo saca, sino que eso adentro y afuera es lo mismo. Yo te diría, el deseo es algo que siempre se escapa, o en términos deleuzianos el deseo es algo que hay que construir, que hay que conquistar. No es que un día a mí se me ocurrió que yo lo que deseo es ser agricultor y entonces voy y lo hago, no, sino es decir, uno va haciendo como en gerundio,
va pensando, va haciendo, en el arte va dibujando, va pintando, va archivando, va editando su video y en el hacer en gerundio van apareciendo las potencias, las conexiones, las pasiones alegres, y yo creo que el deseo es algo así, que siempre estará como fugado, por decir algo, siempre estará como, siempre no estará ahí para ser como agarrado y metido, digamos, dentro de una cajita como un tesoro y ya lo encontré, entonces ya puedo estar tranquilo, sino que es una especie como de estrella fugada, que me permite ir en busca, y en el mismo camino. Claro, cuando yo un día dije yo quiero hacer terapia, entonces me tengo que poner a estudiar, el miedo es bueno, y si no, pues no importa, estudio, no me sienta mal, me encanta leer, me encanta ver películas, entonces pues ya que me pongan a leer a Freud, aún mejor, más chévere, saco el tiempo para eso y ahí uno va es entendiendo su deseo, es haciéndolo, porque el deseo capitalista tiene el problema que te hace creer que tú deseas objetos. Y entonces tú, claro, todos deseamos también objetos, pero bueno, ese es un deseo, digámoslo así, que si tienes con qué o te endeudas, lo tienes. Pero el deseo otro tiene que ver más con lo que tú decías y es pensarme en singular, yo de verdad qué quiero y no qué quieren los otros de mí. Entonces en una época como tan visual, tan narcisista, tan de likes y de aprobaciones, en eso todo el tiempo necesitamos estar siendo aprobados, entonces se nos empieza como a fugar la cosa. Pero yo pues no hablamos de mitos porque yo todo esto lo puedo explicar mejor con ciertos mitos, pero el mito edénico es un poco eso. Adán y Eva estaban vestidos de gracia, con los ojos cerrados, no sabían qué tenían, no se habían visto desnudos, todo pasaba de un modo idílico, un papá que los vigila, los controla, los cuida, les da todo, pero les prohíbe, y un poco a veces el deseo por eso tiene que ver con lo transgresor, porque pues es algo que es medio prohibido, medio secreto, medio extraño, ajeno, intrigante, que no es algo que yo puedo detectar y definir como la identidad y congelarme y decir soy una mujer heterosexual y punto y hasta ahí llegó, sino es algo más complejo, pero digamos que hay que salir del paraíso, hay que comerse lo que comieron Adán y Eva, que es lejos de ser una fresquita manzana, sino tiene que ver más con una especie de algo que les hizo ver más allá y los hizo caer en cuenta de caer literalmente de un estado idílico a caer en un estado donde me hago cargo de un cuerpo, de una sexualidad, de un deseo por otro, de una vida propia y donde hay que trabajar y sudar, pero también hay que pasarla bien y disfrutar. Entonces el deseo es algo que en la vida pues hay que luchárselo, hay que buscarlo, hay que ir por él, aunque uno no sepa muy bien qué es. Y en eso es igual el arte, que uno quiere ser artista, mis estudiantes quieren hacer procesos plásticos, pero no saben a dónde van a llegar, o sea, llegarán a donde su proceso los lleve, igual que una terapia. Uno no hace terapia para sanar todo y ser sano, eso no existe, y curarse, no, sino para sobrellevar mejor lo que analizas y lo que puedes ver de ti misma y decir, bueno, yo soy una histérica, pero ya no sufro tanto, ya no necesito tantas escenas, Ya lo entendí. Sí. tantas escenas, tengo otras escenas donde histrionizar sin tanto dolor de pronto mi síntoma y con el arte pues se vuelve, por ejemplo, tiene mucho humor, ¿sí? Entonces un poco eso. Cuando hablábamos de Heidegger tiene una idea muy linda y es estamos arrojados en el mundo, ¿no? En un mundo de posibilidades, dice. Desde esta visión, pues la experiencia estética no solamente nos va a conectar con nuestras emociones, sino también pues nos desafía a explorar otras, ¿sí? Como otras formas del ser. ¿Cómo crees que en este mundo frenético del que estamos hablando, normalizado, ¿cierto? Rígido, y que ya cuando estamos adultos, adultas, se vuelve más rígido todavía, ¿sí?
el arte puede ayudarnos a redescubrir y a poder elegir cómo relacionarnos en ese mundo de posibilidades en el que estamos arrojados. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Como si uno ya le dieron la vida, como dice él, pues ¿qué hago con la vida que me dieron? Crear más vida, ojalá, pero no, creamos muerte, o sea, somos espantosos, repetimos la violencia, la crueldad, el horror, o sea, sobre todo Colombia, que tiene unos niveles de crear violencia y de repetirla y de masificarla. Entonces, ojalá fuéramos solo una parte chévere, sino que tenemos esas dos, ¿no? La potencia también se puede mover para lados muy, muy oscuros y muy crueles y muy terribles. Lo que uno se preguntaría es por qué hay personas que lo dirigen para un lado y no para el otro, y por qué uno sí puede controlar ciertos modos, digamos, de querer hacer algo y ahí es donde entra el arte. Yo creo que en el arte uno puede sublimar, puede ficcionar, puede ser incluso lo más incorrecto en términos, digamos, como de roles, como que se puede permitir asumir ciertos roles que en la vida cotidiana no podrían. Un detective puede en una novela, o se me ocurre ahorita Clarice Lispector con La pasión según GH, cuando ella tira esa puerta y le abre como el cuerpo a esa cucaracha y ve esa pus putrefacta frente a ella, y ella se permite decirse: es que yo soy esa cucaracha, yo soy esa asquerosidad que sale de ese otro, que además es una cucaracha. Entonces el arte lo que le permite a uno justamente es deshacerse tanto de uno mismo y de todo eso que implica tener un yo y obedecer y satisfacer y bueno, y permitirse crear una otra posibilidad para hacer un mundo pues digamos como más vital, más apasionado, más intenso. Y yo creo que hoy sí falta un poco como de silencio, pero no que nos quedemos en silencio 20 días y entonces ya vamos a encontrar la paz, no, sino como de silenciar, digamos, la mente, pero cada cual tendrá que encontrar cómo. Yo, por ejemplo, tengo amigos que meditan y a mí no me sirve meditar, pero a mí me sirve mucho leer, por ejemplo, o verme una película. O sea, esas cosas como del tiempo, tener tiempo, pero para de verdad hacer algo que uno quiere hacer y no lo que toca hacer. Porque hay gente que trabaja todo el tiempo, entonces toda su pulsión se va allá y después chulea y le ponen 5 en su nota y dice cumplí, pero cumplió con algo, pero desacelerar un poco como la vida e ir encontrando como en placeres un poco más ordinarios como la jardinería, la lectura, el cine, una obra de danza, ni de artes, hay un montón de cosas gratuitas. O sea, yo creo que nos falta como tiempo un poco para poder divertirnos y tener placer y placeres estéticos, incluso como tú dices, como para el placer de ir a tomar café y conversar con alguien, de poder tener amigos. O sea, es que ya hoy no hay tiempo como para nada. O sea, muchos de mis pacientes lo que más sufren es eso, ¿no? Como que estoy tomado por un trabajo que me gusta, que valoro, me pagan, pero a ratos hay algo ahí que no me cuadra, no sé qué es, y eso es un poco lo que cada cual tendrá que trabajar, pero está muy bien trabajar porque uno en el trabajo no solo le pagan, sino que uno entiende y aprende a saber para qué es bueno uno y qué quiere hacer de la vida. Por eso es importante trabajar, pero si solo se trabaja con una meta, pues ahí la vida, hay que preguntar, ¿es la vida para qué? Y bueno, es una pregunta muy existencial que cada cual tendrá que responderse, pero siempre el arte trabaja desde ahí, ¿no? Desde preguntas muy existenciales, muy desde los malestares literal de la cultura, como decía Freud. No se hace el arte, pocas veces se hace con una extrema felicidad y dicha. Uno, si está contento, se va a cine, sale a caminar, pero uno
hay algo en el mundo que a uno lo perturba, lo molesta, lo indigna, si quieren. Bueno, la indignación es de pronto muy fácil, pero hay algo que lo perturba y que lo pone mal, y por eso hay un motor ahí que se prende y un deseo grande de hacer algo con eso y dejárselo ahí para que otros lo puedan ver y tal vez siendo visto eso, pues hay una comunicación sensible que nos da las artes que de pronto otras disciplinas no tanto. Bueno, Mariana, una película, un libro, una recomendación que nos des así rápido de la información que tú tengas para los que nos escuchan. No, tantas películas, eso sí, yo el cine, por ejemplo, para los temas de duelo, que yo creo que es un tema así, pensando en los adolescentes y sus duelos, y que nos cuesta tanto hacer duelos. Drive My Car, no me acuerdo el nombre ahorita del director, Cerezos en Flor, Azul de Kieslowski, o sea, son películas que trabajan el color, la voz, la escucha, la pérdida. O sea, yo creo que el cine y bueno, y la literatura ni hablar. Yo, por ejemplo, ahora estoy feliz con Mariana Enríquez y todo el mundo del horror. También he escrito en psicoanálisis. Hay una señora que murió que se llama Andu Furmantel, que es maravillosa literariamente, como escribe sus casos y las reflexiones sobre el riesgo. Elogio al riesgo se llama un libro, sobre los sueños, sobre los sacrificios y lo femenino. Ella me tiene encantada. Ahora, bueno, Clarice Lispector, gran escritora latinoamericana, o Pascal Quiñar, que yo creo que con él, de la mano con él y mi psicoanálisis y el arte fueron los que... Pero no, yo tengo muchos y muchas... ¿Qué otras? Me tienen que decir como un tema porque yo... No, está perfecto, está perfecto. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Para nosotros es valioso pues toda esta información que tú tienes. Muy bella entrevista a propósito. Y muchas gracias por abrir este espacio para Artesano. No, a ustedes dos. Gracias, Diana, Jerónimo, por su escucha y sus preguntas. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.